Listo. Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos siguen en nuestro podcast ISO Sin Filtros. Buenas tardes, Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis. Todo muy bien por acá. Un saludo a todas las personas que hoy se van a estar conectando en este séptimo episodio de ISO Sin Filtros. Oye, muy contento porque de verdad que nos escriben, nos mandan mensajes sobre estos temas que estamos abordando y eso es lo que queremos, incentivarlos a todos a seguir compartiendo conocimientos, a intercambiar ideas, opiniones y sobre todo en temas como los que vamos a hablar hoy, que es el tema del cambio climático. Seguimos con el tema de la enmienda, en este caso la norma ISO 9001, pero cuáles son esos riesgos y oportunidades para un sistema de gestión de calidad. Y fíjate algo, Beatriz, ya la dinámica se está dando, un debate, personas que Sí. sí están de acuerdo, que sí les parece, que no ven el enfoque de cómo abordar esto, y eso es lo que vamos a estar quizás compartiendo algunas ideas desde el punto de vista también de los riesgos y las oportunidades. ¿Qué te parece? Sí, ¿no? De hecho, ahí, como tú comentabas, mucho debate, sobre todo por la palabra clave en el elemento 4.1 de contexto de la organización, donde nos habla de relevante, ¿ok? Que en el caso de la traducción oficial en el español, pues se usa pertinente, ¿no? Entonces, hay un gran debate porque dicen, bueno, ¿qué sucedería? Si se identifica como que es una cuestión no relevante para la organización, ¿no? De hecho, hay personas que comentan en estas discusiones que se han creado de que es una decisión estratégica. Efectivamente, es una decisión estratégica porque el análisis del contexto de la organización forma parte, y si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Ya como herramienta dentro de esta planificación. Y es la alta dirección la que analiza, ¿no?, el contexto de su negocio, de cómo también está el sistema de gestión que ha implementado, las variables que pueden estar incidiendo y es una decisión estratégica. Ahora, Luis, ¿tú qué opinas? ¿Esa decisión estratégica es quizás una decisión que pudiera conllevar a que no sea relevante? Fíjate, allí ese es un tema que sigue en debate, parte de lo que hemos venido conversando en estos Ujú. podcasts, en los últimos que estamos hablando, pero definitivamente hay un tema de conocimiento, de aprender cómo estos temas, y en particular el tema del cambio climático, puede afectar en este caso, una organización con su sistema de gestión de calidad, que es el tema que estamos abordando hoy. Y eso implica aprender un poco más, ir un poco más Ujú. allá. Si bien la misma ISO dice que, y a través también con la IAF, dice su comunicado, que esto no es un cambio porque ya estaba contemplado desde antes, solo que se está haciendo un énfasis en particular. Es cierto también que muchas organizaciones certificadas con las normas ISO no lo estaban tomando en cuenta Ujú. desde este punto de vista y les va a tomar entonces justamente aprender, buscar información y pronto también vamos a estar hablando un poco más de estos temas de formación al respecto, de cómo considerar en un análisis de contexto, tanto con las cuestiones externas e internas, que es lo estratégico que tú dices, como con las partes interesadas, esto y cómo afecta al sistema de gestión de calidad. Sí, de hecho, y por eso traemos este tema de riesgos y oportunidades, porque existe el riesgo de no considerarlo como el riesgo también de considerarlo, al mismo Sí, tiempo con las sí. oportunidades. Y fíjate que tú acabas de decir algo bueno y podemos empezar ya con uno de los riesgos. Fíjate, Ujú. el hecho de no considerar relevante el tema del cambio climático cuando en realidad sí puede serlo, por ejemplo, porque allí hay que analizar muchas informaciones. Por Mm. ejemplo, hay casos de países que tienen legislación, regulaciones legales que tienen que ver con leyes de cambio climático, que obliguen a Exacto. las organizaciones, a las empresas a tomar ciertas medidas o se ven afectadas por políticas públicas que se van a incorporar. Sí, de hecho, digamos, si lo vemos desde ese punto de vista, sabemos que hay países, no solamente aquí en Europa, vámonos al caso de Latinoamérica, ¿no? Que desde Ujú. allá es donde viene también tanta, digamos, debate con este tema de la relevancia o la pertinencia, ¿no? Entonces, Mm. efectivamente, hay países donde ya han dado un paso significativo hacia la sostenibilidad y a través de los estados ya existen
políticas gubernamentales que van bajando en cascada a requisitos en leyes, en reglamentos, en decretos que están enfocados al tema del cambio climático, incluso de compras sostenibles. Así es. Entonces, ujú, Fíjate que importante, porque un ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, en Europa y en algunos países latinoamericanos, como tú lo estás diciendo, es que se establece que se tienen que hacer ahora compras de equipos de maquinaria, equipos eléctricos, electrónicos, que sean eficientes desde el punto de vista de la energía. Eso te obliga como empresa a cambiar tu proceso de compra o tu proceso de selección de un proveedor y de la selección del propio producto que vas a adquirir. Ahí hay un efecto importante cuando vas a reemplazar un equipo que ahora cumpla una normativa de, en este caso, de eficiencia energética. bueno, sí, porque todas las organizaciones realmente tienen que apuntar el tema de la descarbonización, ¿ok? Bien Ujú, sea una empresa del sector manufactura o del sector servicio, tiene que buscar la manera de minimizar ese impacto ambiental a través de, valga la redundancia, minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero que puedan estar dando sus fuentes móviles o fuentes fijas dentro de la misma organización. Entonces, eso conlleva a que tenga una visión amplia de cuáles son aquellos equipos que pudieran estar reemplazando, pero no solamente a nivel de equipos, sino de otros elementos dentro de la misma organización que pudiera considerar. Entonces, fíjate, Luis, aquí estamos enlazando este tema con un requisito legal, ¿ok? ujú. Que, digamos, una organización solamente está, digamos, ha implementado ISO 9001, ¿no? Vamos a enfocarnos solamente a esa organización, que hay miles, millones a nivel mundial, que solo se han certificado ISO 9001, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, em, ¿cuál sería realmente parte de ese riesgo, ¿no? De no considerar quizás relevante el cambio climático dentro de su contexto de la organización. Por una parte, si esta empresa opera, esta organización opera en un país en donde hay estas regulaciones ya establecidas, pues tú las tienes que adoptar. Y cuando tú la Ujú. adoptas como organización, la adoptas en tu negocio, la adoptas en tu sistema de gestión. ¿Ok? Así es. Qué Como tal. bueno qué bueno que lo hayas dicho, porque a veces las personas ven los sistemas de gestión de calidad basados en normas ISO como algo paralelo al hecho de lo que hace el negocio. Y resulta que en este caso la calidad, que es satisfacer a un cliente, no existe una empresa que no tenga clientes. Y no va a Todas. existir si no satisface una necesidad. Por lo tanto, es intrínseco a la razón de ser de la organización. Que por cierto, hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, 15 de marzo. Ujú. Y los derechos del consumidor incluye el hecho de que satisfagas todas sus necesidades y los derechos que tiene a tener productos y servicios de calidad. De calidad y que tengan un impacto positivo, ¿ok? En el medio ambiente y en la salud de las personas, ¿ok? No Ujú. entremos por ahí, lo vamos a dejar quizás para un ISO sin filtro, que hablemos del tema de alimentos, pero efectivamente, ¿no? Fíjate que volvemos a, es un riesgo lo que acabamos de hablar desde el punto de vista del requisito legal, porque una empresa Ujú. que está certificada ISO 9001, ¿ok? En el cual opera en países donde ya el Estado ha establecido requisitos legales relacionados a este tema. El riesgo, Ujú. por supuesto, de no adherirse a esto, sabemos que se traduce en sanciones, en multas para Ujú. para la organización y esto puede afectar inclusive la continuidad del negocio, ¿no? Pero fíjate algo, Beatriz, bien Ujú, importante, porque si te pones a profundizar, y esto es lo que viene en el debate de entender, de buscar lo relevante, o en este caso, considerarlo, ¿verdad? Dentro del análisis, fíjate que hay productores o los que fabrican esos productos y servicios que deben cumplir con temas energéticos, el que fabrica un aire acondicionado, un sí. equipo electrónico, los bombillos que usamos en las casas que tienen que tener una indicación de qué nivel de eficiencia energética es. Eso Ujú, forma parte de un proceso productivo de que debe dar ese resultado. Entonces, sí. este tema es importante verlo desde diferentes perspectivas, porque una de las cosas que he visto en este debate es que hay cierta resistencia
a buscar la forma de integrar esa relevancia dentro de este análisis de contexto estratégico? Bueno, yo diría, y por eso estamos en ISO sin filtros, ¿no? Porque nosotros no tenemos tabú en decir las Ajá. cosas, ¿no? Que quizás la resistencia a este tema, ¿ok? Ujú, Es porque, primero, nos enfrentamos a algo que cuando hablamos de cambio climático es muy amplio y tener ujú, la competencia es importante, ¿no? ujú, Pero por otro lado, está el tema de que, bueno, existe todavía ese paradigma, ¿no? De que yo me voy a enfocar solamente al tema de la calidad. Lo acabas de decir hace unos segundos, ¿no? Las organizaciones siguen, los profesionales, en este caso la organización conformada por profesionales, ¿no? ujú, Por sus consultores, los auditores que van a estas, siguen viendo ISO 9000 o cualquier sistema de gestión como algo paralelo. Yo creo que tenemos que ya, ok, todas las que nos están escuchando, romper ese paradigma. O sea, tenemos sí, año tras año llevando siempre este tema a la palestra y ya, yo creo que es hora de romper ese mito, ¿ok? Un sí. sistema de gestión de la calidad o cualquier sistema de gestión es parte del negocio. Entonces aquí, cuando tú dabas el ejemplo, Luis, de los aires acondicionados, ¿ok? Está el etiquetado en el Ujú, caso de la eficiencia energética. Y cuando el consumidor va a ir a comprar, el cliente va a ir a comprar un aire acondicionado, va a ir a comprar cualquier artefacto eléctrico, una de las primeras cosas, y eso lo hemos aprendido aquí, sobre todo en Europa, que la factura de la electricidad es bastante alta, es ujú, ir a ver si ese equipo, ese dispositivo, ¿verdad? ¿Cuál es su consumo? ujú, ¿No? Si es, sí, hay unas nomenclaturas, si es A, doble A, triple A, y eso va a depender, por supuesto, del consumo, porque queremos disminuir el consumo de energía y pagar así menos. es. Imagínense, Claro, y eso es parte de la expectativa y necesidades claro. de los clientes, ¿no? Claro, fíjate que este ejemplo que estamos dando, entre muchos otros que cada quien en su área, sea el área de construcción, sea el área de servicios, sea el área sanitaria, tantos sectores, aquí estamos hablando de Ujú, un tema de manufactura, hemos logrado mostrar un ejemplo de cómo un tema legal se relaciona con un tema de la calidad del producto o servicio, en este caso un producto que se va a generar, que tiene que ver con el requisito 4.1 desde el punto de vista de algo que está en el contexto, que es una ley, sí, y de una parte interesada, que es el ente regulador, porque se vinculan, y entonces estamos analizándolo, cómo puede ser relevante o considerarse desde el punto de vista de cómo el cambio climático afecta el producto o servicio de un sistema de gestión de calidad. Y allí es donde tenemos que hacer el énfasis, en dedicar tiempo a eso, en buscar eso que tú acabas de decir, la competencia, desarrollar más esa competencia, entender qué es el cambio climático, las implicaciones, las buenas prácticas que hay que tomar para atender, de mitigar y en este caso también adaptarnos al cambio climático. exacto. Fíjate que hay otros riesgos, Luis, si tú mencionaste ahorita otros sectores importantes. Está el sector construcción, el sector de inclusive telecomunicaciones, el sector en donde energía, donde hay Ujú, personas que forman parte de las brigadas que están, ¿verdad?, en la calle, vamos a dar el contexto real, ¿verdad?, en ujú. la calle atendiendo una cantidad de solicitudes de los Sí, clientes que están eh, con el suministro, bien sea de energía eléctrica o que se cayó la conexión de internet y tienen que ir a un ujú, tablero en la calle, ¿no? Eh, Pongámonos entonces a pensar de que estos tipos de organizaciones están certificadas ISO 9001, ¿ok? ujú. Eh, ¿Cómo afecta y cuál es el riesgo climático en este caso, ¿no? Para estas brigadas. Sí, Bueno, las olas de calor es uno, ¿no? sí, sí. Y allí, fíjate qué importante que hayas señalado ese ejemplo, Beatriz, porque Ujú, fíjate, todo lo que tiene que ver con las altas temperaturas y con sí, las muy bajas temperaturas, en el caso de los países que tienen las cuatro estaciones, pero también con extremos de lluvia
en este caso de eventos climáticos extremos, que es lo que genera el cambio climático. Entonces puedes estar tratando de hacer un trabajo y hay un evento extremo y resulta que no se puede hacer el trabajo de reparación del tablero, de la conexión de electricidad, de internet, y entonces el cliente no se ve afectado. Allí es donde tenemos que buscar las conexiones de estos temas. Y por cierto, otra conexión adicional que tú la señalaste, que tiene que ver con el trabajador, y ese es un requisito de la norma, el ambiente para la operación de los procesos, Exacto. 7.14 de la norma. Exacto, 7.14 de la norma ISO 9001, que como todos sabemos, que conocemos la norma, hay una nota, ¿no? Sabemos que las notas no son requisitos, ¿ok? Son orientaciones. Sin embargo, por supuesto, cuando nosotros estamos implementando o auditando ese elemento de la norma, tenemos que considerar varias variables, las variables que afectan, ¿ok?, la conformidad de un producto o servicio desde el punto de vista de ese ambiente para el trabajo. Entonces, si es de manufactura, pues hay una serie de variables, y si es de servicio hay otras variables. Entonces, aquí entra este ejemplo que dábamos de las brigadas o de las personas que trabajan en el sector de construcción, de electricidad, inclusive El sector turismo, o el sea, es muy sector importante. turismo también, el sector turismo hotelero, ¿ok? Entonces, son personas que están ejecutando unas tareas, ¿ok? Para la prestación de un servicio que Sí, esté, un servicio que sea de calidad, que el cliente esté satisfecho, pero que se puede ver afectado a través de las condiciones climáticas. así es, Como bien así lo es. decías, las altas temperaturas que pues, generan las olas de calor. Hay personas que han inclusive fallecido por estas olas de calor, realizando sus trabajos, como también por temperaturas muy bajas, ¿no? O por otras condiciones extremas, como una tormenta, un huracán, una lluvia muy fuerte, que afecta tanto a la persona, y no estamos hablando de ISO 45001, ¿ok? Estamos hablando de ISO 9001. Afecta a la persona que está prestando ese servicio, Así ¿ok? es. Y afecta también a la satisfacción del cliente Sí. como tal, ¿no? Entonces Sí, son y unos fíjate, riesgos fíjate, interesantes. dos comentarios importantes. Es tan Sí, importante esto desde el punto de vista del cambio climático en los trabajadores, que es parte del tema de este año del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el 28 de abril. Es el tema central. Entonces, es parte de lo que queremos compartir en este espacio, donde hay fuentes de información, además de los ejemplos que estamos dando. Si este año ese es el tema central, entonces allí hay que buscar información. Entonces, el encargado del sistema de gestión de calidad, buscar esa información, los dueños de procesos relacionados, compartirlo con la alta dirección, dar la información para que cuando se analice ese contexto se tenga la verdadera información para ver si es relevante o no es relevante. Y esto es parte de lo que significa la enmienda que nos está diciendo hagamos más énfasis en el tema del cambio climático. exacto. Luis, y bueno, hemos comentado algunos riesgos, ¿no? Como tal, riesgos relacionados inclusive a el tema de incumplimiento legal cuando en una organización, pues, analizamos esa cuestión externa, que no solamente es el cambio climático, sino también los requisitos legales y otros requisitos de partes interesadas, como los entes gubernamentales, ¿ok? Y que tienen una relación, fíjense lo interesante de esto, ¿no? Tiene una relación con este tema de cambio climático, ¿no? El no considerarlo quizás relevante puede conllevar, por supuesto, a un tema de sanciones, de multa, que puede afectar la continuidad del negocio, que puede afectar incluso la reputación de la organización ante sus partes interesadas, ¿no? Por otra parte, lo relacionamos inclusive otro riesgo con la 714, ambiente para la operación de los procesos, para que nos demos cuenta inclusive de otros sectores importantes que puedan estar certificados con ISO 9001, en donde la persona es la que ejecuta esas actividades, tiene que garantizar la conformidad del producto o del servicio. Ahora, oportunidades, Luis, porque también hay muchas oportunidades con el tema del Sí, cambio climático. sí, fíjate que viéndolo también en el contexto legal, Ujú. normalmente muchas de estas leyes que se generan en los países, además de los temas de multas y sanciones, también promueven incentivos, en algunos Ajá. casos subvenciones
o créditos especiales para hacer transición en algunos de estos temas. Por ejemplo, en este caso, estas subvenciones en España, por ejemplo, representan una oportunidad. Una subvención que permita sustituir los vehículos o los autobuses, por ejemplo, de una empresa que sea de transporte, ¿okay? Que permita sustituirlos de combustible fósil, de gasolina, de gasoil, a eléctricos o a híbridos, es una de las oportunidades que hay. Y eso se está viendo mucho aquí. Existen ese tipo de oportunidades de financiamiento, de créditos o subvenciones que ayudan a esto. Esto ayuda entonces a que la empresa haga esa transición, cumpla con la ley, por lo tanto es una oportunidad y además una buena impresión o reputación para los clientes. Incluso porque puede medir el antes y el después de su huella de carbono. Y eso lo hace bastante interesante. El ejemplo que comentabas, porque son fuentes móviles que generan gases de efecto invernadero, ¿no? Inclusive podemos verlo desde el punto de vista de la satisfacción del cliente. Ahora, con estas nuevas generaciones, lo que son los millennials, ¿no? La generación Z, es un grupo interesante porque ellos están enfocados y son muy sensibles al tema climático, a lo que es el medio ambiente. Y son exigentes, ¿no? Exigen inclusive para el tema de ropa, ¿no? El uso de materiales de origen, digamos, del reciclaje, ¿no? Aquí hay una marca que es la Duck, me recuerdo más o menos el nombre, el loguito es un pato, ¿ok? Es una marca italiana donde los abrigos son hechos a través de plástico reciclable, ¿ok? Y ya no usan plumas de pato, ¿ok? O de ganso como tal, no usan las plumas, sino usan realmente otros materiales que a través de la ecotecnología, ¿no? Han logrado reciclar el plástico y convertirlo en estas chaquetas. Y les digo que tienen un costo de mínimo de 300 euros cada una de estas chaquetas, ¿ok? Fíjate un punto interesante que tú acabas de resaltar, porque estamos enfocados en la calidad. Hay la Sí, necesidad de un tipo de cliente, lo la mencionaste, los millennials, necesidad. los centennials, que quieren productos que cumplan con requerimientos de sostenibilidad, de ambiente, y resulta que se presenta entonces como una oportunidad. Y eso ocurre también, por cierto, en el sector turismo, donde cada vez los clientes van a hoteles y a hostales y a lugares que tengan algún tipo de certificación de sostenibilidad. Entonces, eso se convierte en una oportunidad. Por eso es que cuando hablamos de estos requisitos que se incorporan a través de la enmienda, no podemos verlo como un problema, no podemos verlo como algo más que ahora nos están imponiendo, que es lo que yo he percibido en algunos casos en el Sí, yo intercambio también lo he percibido. con algunos profesionales. No, 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 no. Todo cambio siempre genera una nueva forma de hacer las cosas, una nueva oportunidad, y es el concepto de la mejora continua, Beatriz. Sí, es el concepto de la mejora continua, sobre todo porque ahora tenemos que ver que el cambio climático es una situación que nos afecta a todos, ¿no? Y todos somos, digamos, esos protagonistas dentro de la manera de hacer las cosas diferentes, ¿no? Por eso, parte de nuestra labor como profesionales ISO es contribuir a que los profesionales, las organizaciones comiencen a ver esta enmienda como una oportunidad para hacer las cosas mejor, para inclusive nosotros mismos eh, sentirnos beneficiados o tener un beneficio, porque el cambio climático, todos respiramos el mismo aire, todos usamos la misma agua, todos tenemos acceso a flora, fauna, y oye, es un impacto global para todos como tal, ¿ok? Sí, sí, qué Entonces, bueno qué bueno que ujú, hayas planteado, Beatriz, la reflexión también de ese enfoque, porque no solo es la organización
cumpliendo un requisito por mantener una certificación, sino es el hecho de que se entienda lo trascendental del tema y tú lo has explicado muy Sí, bien. O sea, el impacto que tiene todo esto y va a tener y se está viendo ya en donde nos movamos, donde vamos a estar transitando. Por ejemplo, la sequía producto del cambio climático genera que no tengamos agua en algunas regiones de diferentes países. Y los eventos extremos pueden generar también, entonces, en este caso, lluvias extremas, inundaciones. Entonces, todo eso sí. nos afecta. Entonces, hay que ver esto también en el contexto real de lo que significa el riesgo para todo el planeta, para toda la sociedad. Exacto. Y por eso, Luis, nosotros queremos maximizar todas estas oportunidades, ¿ok? Que nos puede dar esta enmienda para ser realmente aquellos agentes de cambio en las Ujú, organizaciones donde nuestra labor es ayudar a las organizaciones y ayudar a las personas a crear conciencia dentro ujú, de la organización del impacto que pueda tener nuestras operaciones, productos, servicios al medio ambiente, ¿verdad? Y también como el medio ambiente ya en este momento, dado las circunstancias que conocemos, ¿ok? A ujú. través de eventos extremos, puede afectar inclusive al interno de una organización, porque ese es otro tema que también hay que comentarlo, ¿no? Sí. Hay una afectación desde la organización hacia el medio ambiente, y también Ujú. hay una afectación del medio ambiente, que sabemos estas condiciones climáticas, hacia la organización. Entonces, Así es. queremos invitar a todos los profesionales, sobre todo en Ujú. este caso que estamos hablando de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001. Queremos invitar a todos los profesionales a ser esos agentes de cambio para ayudar a las organizaciones a entender esta enmienda, a entender cómo nosotros podemos inclusive a través de acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático mejorar nuestros procesos, nuestros productos, la satisfacción de nuestros clientes, ¿ok? Y por supuesto, cada una de las personas que integran las organizaciones, considerando esas variables importantes del ambiente para la operación de los procesos también. Entonces, Y Luis, por, tenemos una Y invitación, por ¿no? eso, y justamente por eso, en ese compromiso tenemos propuestas de formación que en este caso vamos a iniciar el próximo lunes 18 de marzo, que Sí. en este taller online hemos denominado Transformando la calidad, estrategias para enfrentar el cambio climático en ISO 9001. Beatriz. Sí, vamos a estar lunes 18 y miércoles 20 en 2 sesiones en vivo, donde vamos a estar inclusive dando estos fundamentos sobre el cambio climático, ¿ok? Porque si hay algo importante para nosotros poder abordarlo es conocer qué es el cambio climático y por qué la enmienda, cuáles son inclusive aquellos elementos, porque no nos podemos quedar con el 4.1 y el 4.2, que es donde nace la enmienda, ¿ok? Como Ujú, tal, ujú. sino que cómo de allí podemos inclusive hacer un análisis holístico de aquellos elementos de la norma ISO 9001 que nosotros podemos considerar para que esta enmienda, por decirlo de esa manera, al cambio climático, realmente eh, sea unas, digamos, acciones, ¿no? Que puedan ser sostenibles en el tiempo para la Así es. organización, con un Así es. impacto positivo para estas. Claro, y el enfoque de esta actividad va a ser totalmente práctica, más allá Sí, de lo que ya conocemos, sabemos qué es lo que contiene la enmienda, por supuesto lo vamos a repasar, pero vámonos a lo práctico, cómo se hace esto, cómo lo podemos implementar. Y yo quiero aprovechar, y disculpen, un saludo de uno de los que se conecta, Dariel de León, que se conecta y nos saluda, un amigo que siempre está pendiente de todo lo que estamos haciendo. Gracias, Dariel, por estar allí presente y a todos los que están escribiéndonos permanentemente sobre estos temas y abordando los temas de sostenibilidad, formándose, capacitándose, Beatriz. sí, inclusive aprovecho también para agradecer a todas las personas que están en Instagram, Ujú. que se han conectado. Muchísimas gracias también las que están conectadas por LinkedIn y por YouTube.
tenemos también aquí Por en YouTube ISO y por Facebook. Empresarial y por Facebook. Estamos por todas las redes sociales. Guillermo, Santiago, Guillermo, nos puedes escribir el horario. Bueno, depende en qué país te encuentres, pero tenemos toda la información. Ya la puedes ver a través de nuestras redes sociales. De todos modos, ahí tienes nuestros correos electrónicos. Nos puedes escribir allí para darte todos los detalles de esta formación. Sí, de hecho, escríbanos porque ya el lunes comenzamos con este primer taller online. Comenzamos el lunes 18, una hora de referencia. Digamos que, bueno, tenemos la de las 2 de la tarde en México, Distrito Federal. No sé de dónde nos están escribiendo, pero igualmente podemos darles toda la información a través de nuestros correos electrónicos. Nos pregunta que si Eh, las 7 horas son los 2 días. Sí, perfecto, Guillermo, es correcto. exacto, los 2 Esas días. son los 2 días, así es. Sí, los 2 días vamos a tener 2 sesiones, la primera sesión el lunes 18 y la segunda el miércoles 20, sesiones en las cuales vamos a estar haciendo ejercicios prácticos, porque la idea precisamente es cómo llevar esto al interno de la organización, cómo nosotros poder implementarlo, ¿ok? Una de las cosas, Beatriz, que nosotros nos hemos comprometido en este ISO sin filtros, a decir las cosas como son, a ser también extremadamente prácticos. Tenemos que dejar de ser tan teóricos y llevar las cosas a la realidad, a los hechos. Y por eso es que hoy comentamos ejemplos y casos reales, prácticos. Eso es lo que queremos llevarle en ese proceso de ayudar a los profesionales, a las empresas a tener esas competencias, esos conocimientos y habilidades para que estos cambios en enmienda de la ISO y de otras normas y en el futuro, de futuros temas que se van a incorporar dentro de quizás un año y medio que va a cambiar la versión de la 9001, las podamos seguir discutiendo, debatiendo y generando resultados prácticos. Sí, exactamente. Aquí nos dice Guillermo Santiago Luna que si son de 3.5 horas cada día. Ahora, las sesiones están pautadas para que sean de 2.5 horas, ¿ok? Ustedes van a tener inclusive algunas actividades asincrónicas, otras sincrónicas con las sesiones en vivo. Así es, así es. Muy bien, Excelente. Beatriz. Yo creo que la gente está bien comprometida, está pendiente. Estamos justamente recibiendo estas inquietudes para responderlas y ya estamos casi finalizando y contentos de lo que ha sido la actividad hoy de ISO Sin Filtro en el 7º episodio, Beatriz. Sí, el 7º episodio y bueno, no se pierdan el siguiente, el próximo viernes, donde vamos a estar hablando también sobre este tema de cambio climático enfocado a otros sistemas de gestión. Y también, por Así es. supuesto, las informaciones que les vamos a traer referente a las formaciones que vamos a estar impartiendo próximamente. Y le estamos incorporando a este taller online el tema de la inteligencia artificial, cómo aprovechar con algunas indicaciones del ChatGPT, por ejemplo, cómo nos ayudamos para el tema de considerar el cambio climático en los sistemas ISO 9001. Así que se vienen muchísimas cosas positivas, de verdad muy contentos de que estén atentos a todo lo que estamos divulgando a través del podcast, Beatriz, y contentos de que podamos compartir desde aquí, desde nuestro espacio de la calidad, de los temas de ISO sin filtro, todo esto con nuestra audiencia. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en las diferentes redes sociales. Escríbanos a nuestros correos para hacerles llegar toda la información del taller y los esperamos el lunes 18. Así es. Bueno, saludos para todos. Feliz fin de semana. Igualmente. Chao.